Espectro informativo con Víctor Hugo Arteaga. La entrevista. 7 de la tarde, 6 de la tarde con 33 minutos. Recibo a Israel Tello Ortiz, él es director asociado de Analítica Parlamentaria, tiene 15 años de experiencia en toda la cuestión legislativa, la técnica, el cabildeo político, la investigación, todo lo que tenga que ver con el tema del poder legislativo. Y a propósito de que mañana inicia el periodo de sesiones en el Congreso de la Unión, el periodo ordinario del Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Israel, me da mucho gusto recibirte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Buenas tardes, un gusto estar contigo y con tu auditorio. Te agradezco mucho que me hayas levantado el veto, por fin ya me recibas la entrevista. Oye, pues mañana empieza el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión. Ustedes han identificado 7 temas relevantes para lo que será este periodo, que se antoja harto interesante, porque bueno, en materia electoral hay muchas cosas muy, muy interesantes. Sí, claro, nosotros, a reserva de enunciar los 7 temas, nosotros iniciaríamos diciendo que este periodo en específico va a estar marcado por un alto componente político electoral. ¿Por qué? Porque se va a discutir todo lo pendiente del Plan B, es decir, esta reforma secundaria que no prosperó en su versión constitucional y que intenta a través de otras leyes hacer esas modificaciones. También por la elección y selección de consejeros del INE, incluido su consejero o consejera presidente, y desde luego el tinte político de las campañas que agrega el Estado de México y Coahuila. Sobre ese filtro, digamos, político-electoral, pues también tenemos otros temas que nosotros detectamos relevantes en el Congreso. Ya mencionamos los nombramientos del INE. También están pendientes más de 100 nombramientos, esto sobre todo en el Senado, de órganos autónomos y entes reguladores. Esto, pues la buena noticia es que ya hay un grupo de trabajo para desahogar esos temas pendientes que habían estado pendientes finalmente porque por el retraso del Ejecutivo en la propuesta de origen o bien por el rechazo de la oposición. También está la reforma de cabotaje, que es esta interconexión en territorio nacional, ¿no? Tiene 2 vertientes. La primera es que las paraestatales puedan operar y administrar aerolíneas, y lo segundo es que pues aerolíneas extranjeras puedan transitar tanto en territorio como en espacio aéreo mexicano. El cuarto tema que nosotros detectamos como relevante es el pronto pago a proveedores. Víctor Hugo, tú sabrás que pues ser un pequeño y mediano empresario en este país muchas veces te tiene viviendo al día, y esta reforma hace que cuando una gran empresa te compra por medio de adquisiciones, bienes o servicios, pues te pague, esté obligada a pagarte en 45 días naturales. El quinto punto son las reformas al Poder Judicial, que bueno, esto tiene tanta novedad porque pues ya fue anunciado por el propio presidente de la República. Aquí lo que se va a buscar es separar el Consejo de la Judicatura Federal para darle mayor autonomía y evitar que sea presidido por el presidente de la Suprema Corte. Vamos a ver si el resolutivo viene de esta forma. El sexto punto es la Ley de Humanidades, Ciencia y Tecnología, donde lo que ha causado más ruido es la exclusión de los particulares de la Junta de Gobierno. Esto en voz de varios gremios académicos, científicos, estoy pensando, pues desde su punto de vista es ilógico, porque pues el desarrollo de la ciencia y tecnología en un país pues puede dar un mayor resultado o mayores frutos a través de la sinergia tanto del sector público como del privado. Y finalmente ya mencionamos todo lo residual del Plan B en materia electoral, que será abordado prácticamente ya desde esta semana en el Senado. Bueno, yo veo aquí algo muy, muy interesante. Veo, como tú bien lo dices, muchísima actividad política. Ahora sí vamos a ver de qué están hechos los políticos. Y yo te quiero preguntar, en tu experiencia de 15 años en técnica legislativa y en todo el análisis parlamentario de nuestro país, si específicamente esta legislatura de legisladores morenistas, y me quiero concentrar en los morenistas en especial, porque a mí me parece, desde el punto de vista, por todo lo que veo en los estados, tú sabes que trabajo mucho en todos los estados del país, donde conozco gran parte de los congresos, hoy justamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación le da palo por
son 19 ocasiones que la Suprema Corte de Justicia le corrige la plana a los legisladores veracruzanos en esta legislatura, diciéndole que se pongan a trabajar porque lo que hacen lo hacen con las patas, y sus reformas, bueno, 19 veces se las ha bateado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Tú cómo ves estos congresos locales, esta legislatura, en cuanto a los morenistas? ¿Tienen el nivel o realmente son payasos en un circo que han llegado pues porque hay un poder central que los está llevando pues a las máximas tribunas del país, pero pues hasta con regalitos de tómbolas y estas cosas? ¿Cuál es el papel de los morenistas? ¿Cómo los calificarías tú, con toda tu experiencia, en esta legislatura? Bueno, para explicar este fenómeno debemos de partir de que en 2018, en términos legislativos, hubo un cambio de paradigma. Pasamos del político de invernadero, el político educado, el político hecho dentro del partido, y transformado en legislador, a legisladores que vienen de la calle. Puede ser de tómbola, puede ser líderes sociales. Entonces, ¿qué representó esto en los congresos locales y en el federal, por supuesto? Sobre todo en la legislatura pasada, pero en esta legislatura tampoco es la excepción. Que pasamos del perfil profesionista del legislador al perfil activista del legislador, ¿me explico? Uh-huh. ¿Eso qué quiere decir? Que pues muchas veces sí hay una falta de conocimiento técnico sobre los temas, y pues además de no solamente propio de una materia, puede ser la agricultura, la agroindustria, por decirlo así, ¿no? Sino también de la técnica legislativa, y por eso vemos tantos recursos en la Corte de todo aquello que emana de los congresos locales o del Congreso Federal. Víctor Hugo, no sé si respondí tu pregunta. Sí, no, lo tengo clarísimo, porque bueno, el nivel de educación lo veo muy bajo por parte de los legisladores pues oficialistas, ¿no?, del bloque de Morena. Veo con todo respeto, yo sé que no tiene nada que ver la educación de las personas, que una persona no puede haber terminado ni la primaria y puede ser muy educada. Sé que no tiene nada que ver la educación con la formación y mucho menos con la técnica legislativa. Yo creo que si ya están allí, vamos, que no hay institutos, que los propios partidos no los pueden capacitar mejor una vez que están allí para que desarrollen su trabajo. Lo que pasa es que, o sea, desde luego que existen los centros de estudio, ¿no? Existimos, me puedo preciar de ser parte de ese gran gremio de asesores parlamentarios que vivimos en el Congreso, porque es un oficio muy noble. Que sí, damos recomendaciones, etcétera, pero pues también existe la dinámica política, Víctor Hugo, que no es ajena a aquel trabajo legislativo. Esto es, pues cuando el presidente dice va porque va, pues los legisladores dicen va porque son un movimiento, ¿me explico? Entonces ahí también estriba parte de la prisa por, le dicen, legislar en las rodillas el dictamen, ¿no? Y no ver las implicaciones, los riesgos o incluso las oportunidades de lo que se está aprobando. Porque están aprobando leyes sobre leyes que ya existen, o de veras yo veo todo un caso, sobre todo en esta bancada oficialista. Y yo sí creo, Israel, necesario que la sociedad ya se ponga, que nos dé herramientas, que los mismos legisladores que sí saben de esto, pues legislen y nos den herramientas a los ciudadanos para tener una democracia más participativa y poderles ser los policías de nuestros representantes, decirles cómo se tiene, o que se pongan a trabajar cuando no están haciendo bien la chamba. Sí, desde luego, la clave la medicina para este mal es la participación ciudadana, no hay otra. En las democracias deliberativas el consenso es vital. No solamente la vigilancia de los ciudadanos, si tú eres un legislador te va a servir, sino también hablar con el de enfrente, escuchar su postura, no necesariamente asumirla, ¿no? O sea, hacerte un poquito más plural, más receptivo, ¿no? Esas virtudes de un demócrata, lo que te va a ayudar a mejorar la técnica, si es que no la tienes, e incluso pues también por medio de la formación. Hay muchos cursos, hay muchos diplomados, hay maestrías, incluso que diferentes instituciones académicas hacen al interior del Congreso, precisamente para mitigar esos huecos. No todos somos expertos en algo, pero siempre hay algo por hacer para silenciar esos pequeños espacios de falta de conocimiento. Pues Israel Tello, te agradezco muchísimo
que nos des esta explicación. ¿Dónde pueden las personas, nuestros radioescuchas, dónde pueden leer toda la información que ustedes generan? Mira, nosotros nos encontramos en Twitter como Analítica Parlam o en WhatsApp al 5541-8641. Israel Tello Ortiz, director asociado de Analítica Parlamentaria, te agradezco muchísimo que nos hayas explicado de manera muy didáctica esto que se espera en este periodo ordinario del Congreso de la Unión, y te pediré que sigamos en contacto, que ya no me castigues tanto y me reciban las llamadas para que podamos seguir explicando lo prometo, lo prometo, todo. ¿André? Lo prometo. Te mando un fuerte abrazo, Israel, que estés muy bien. Hasta luego. Espectro Informativo con Víctor Hugo Arteaga.